Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. Es un placer, un honor para nosotros poder estar nuevamente a través de las cámaras y de los diferentes medios que pues Dios ha brindado. Sé que casi no me veo, pero no soy yo el que tiene que salir realmente. Lo que quiero es que disfruten de esto tan hermoso. Voy a mover un poco la cámara para que ustedes puedan ver también más de esto, a ver si se ve ahí, que puedan de disfrutar. Vamos a ver si logramos captarlo, que puedan de disfrutar también de, por ahí se ve la luna, muy bien. Nuevamente es un placer para nosotros, el Ministerio La Verdad Presente, poder estar llegando hasta sus hogares y donde quiera que usted se encuentre el día de hoy. Muy bien. Para todos los que nos conocen, saben que el ministerio sí comparte un mensaje que es el mensaje de los adventistas del séptimo día. Nosotros como los tales, pues compartimos uno de los 10 mandamientos que dejó Dios y Jesucristo en su palabra. Fue el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ustedes pueden buscarlo en el libro de Éxodo. Están los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, a partir del capítulo número 8 y hasta el versículo número 11. Ahí ustedes pueden verlo. Muchos se preguntarán, bueno,
este, tal vez alguno no sabía de esto. Muy bien, Dios en su palabra, voy a abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestro rostro para tener una pequeña palabra de oración. Señor Dios santo, puro y justo, bondadoso, Señor, en esta tarde, Señor, ya culminando el día viernes, Padre, nos disponemos primeramente a darte las gracias por todas las bendiciones, Señor, y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Asimismo, pedirte, Señor, por todas aquellas personas en esta situación en la que se encuentra el mundo hoy, que están sufriendo en un hospital, en una cama, por sus seres queridos, Señor, que tú puedas traer paz a su alma y que puedas devolver la calma al mundo según tu infinita misericordia. Oh Dios bueno y justo, vamos a abrir tu libro y no podemos escudriñar tu libro si el autor no está presente. Por eso te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu te hagas manifiesto en nuestras vidas y en este momento para que el autor sea quien revele lo que tiene este libro santo. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor y Creador, Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, muchos se preguntarán por qué del sábado. Dios en su inmensa e infinita misericordia, mucho antes del ser humano hacerlo, crearlo, pensó en diferentes leyes para ayudarnos, protegernos y también para mantener vivo en nuestra mente de dónde venimos, de dónde descendemos, quién nos trajo a la existencia. Y es por eso que Él, dentro de todo lo que creó, hay un dicho que dice que todos los días son de Dios. Es cierto, todos los días son de Dios. Mas sin embargo, Él dejó un día en específico para que esas 24 horas sean única y exclusivamente para Él, para su servicio y para el servicio, hacer el bien al prójimo, hacer el bien al prójimo. ¿Desde dónde comenzó esto? Hay gente que dice, bueno, es porque están los mandamientos. Claro, están los mandamientos, pero este mandato legado por Dios a la humanidad, que en su infinita misericordia nos dejó, miren, inclusive no es solo por un tema espiritual, que es muy importante. No sé si alguna vez han visto documentales. Yo en lo personal he tenido la dicha de ver un documental en el que los científicos ven en las leyes humanas que es necesario que el ser humano descanse un día. Bueno, pues creo que los científicos se quedaron un poquito atrás. Dios ya en su infinita sabiduría sabía que el ser humano también tenía que tener un día de reposo, principalmente espiritual, pero también físico. Un día también en el que el ser humano parara sus labores y pudiera regenerar sus fuerzas para poder volver a continuar a la semana de trabajo, a la semana laboral. Muy bien, yo quiero que me acompañen al libro de Génesis, el capítulo número 2. Génesis, el capítulo número 2. Génesis, el capítulo número 2. Y leer, después de que ustedes puedan leer en el capítulo número 1, los 6 días en los que Dios creó todas las cosas, en el capítulo número 2, el versículo número 1, voy a leer lo siguiente. Por eso este mandamiento no fue dado a los judíos, como muchos creen, porque allá en el Sinaí se le recordó a los judíos acerca de estas leyes. Tenían más de 400 años de estar cautivos en Egipto. Y Dios tuvo que recordarles cuando los saca de allá que había una ley, que era la ley, era su gobierno, era su carácter, y que tenían nuevamente que volver a estas leyes que fueron dejadas a sus padres. Cuando uno lee mucho antes del Éxodo, en el Génesis, sigue comenzando el Éxodo, lee los padres de Israel, nos daremos cuenta que el mismo Abraham, el mismo Isaac, el mismo Jacob, todos ellos guardaron los mandatos de Dios. Mas sin embargo, cuando ellos fueron cautivos en Egipto, olvidaron muchas de esas cosas y empezaron a perderse en sus generaciones los mandatos divinos y a guardar otras leyes dadas por los egipcios. Entonces Dios en su misericordia ya en el Sinaí les dio nuevamente las leyes y sus estatutos perpetuos para que se acuerdan. Dentro de estas leyes venía el cuarto mandamiento, pero noten desde dónde viene él. En el capítulo número 2 de Génesis dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo. Noten, no dice el primero, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, dice séptimo de toda la obra que hizo, y reposó en el día séptimo. Y bendijo Dios, noten, es bendito,
Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Oiga, lo bendijo y lo santificó, es santo, dice la palabra de Dios, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Saben que antes los días no tenían nombres. Si ustedes leen en el capítulo número de Génesis, los días eran solo el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y el séptimo día se le llamaba el Shabbat. No porque tuviese una connotación de un nombre en sí propio, sino porque era algo que se realizaba en ese día. Era el día de descanso, Shabbat en hebreo, era el día de reposo en el que su pueblo paraba de hacer sus labores y volvía su vista al Creador. No con esto quiero decir que los otros 6 días, no, claro, todos los días tenemos que caminar en Cristo Jesús. Pero el séptimo día es exclusivo para Él, exclusivo para el Padre y para Cristo. Y entonces ellos volvían su rostro hacia el cielo y su mente para darle gracias a Dios por toda la semana. El mundo entero, que ellos eran seguidores y servidores de ese Dios creador. Por eso, y quiero que me acompañen en el libro de Éxodo, hace hincapié acerca de eso. Éxodo capítulo número 20, versículo número 8, dice lo siguiente. 28. Vamos a ver, voy a poner ya un poquito de luz acá. Yo sé que pueden apreciar un poco allá atrás a mi espalda. Miren qué bonito que se ve. Precioso, ¿verdad? El atardecer. Voy a poner un poquito de luz para ver si podemos ver mejor. Muy bien, continuamos, ahora sí. Muy bien, estábamos con Éxodo capítulo número 20, versículos número 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. Acuérdate, le dice Dios al pueblo de Israel. Recordemos en Santiago 2:10 podemos ver que no hay un mandamiento mayor que otro. Dice Santiago 2:10, dice que el que falla en uno, falla en todos. ¿Por qué? Porque todos son de igual valor para Dios, todos son importantes. Los 4 primeros hacia el Creador y los otros 6 de la ley es cómo tenemos una buena relación con nuestro prójimo. Dentro de ellos está el cuarto. ¿Por qué estamos haciendo hincapié en ese? Bueno, porque ahorita vamos a ver que los días antes nosotros estamos bajo un calendario que es el calendario grecorromano. Y nos enseñaron que los días terminan en mediodía, más hay un estudio en la palabra de Dios, tal vez en un momento lo podemos ver, de que cuando el sol se oculta, finaliza un día. Para eso dejó Dios el sol y la luna, para separar. Ustedes lo pueden leer ahí en el capítulo número de Génesis, separar los días, las estaciones, los meses y los años. Sin embargo, no es el tema ahorita, pero Dios dejó estipulado que el día comienza cuando se oculta el sol, termina un día y empieza el otro. Por eso nosotros los adventistas, a pesar de que ya pues todas nuestras legislaciones humanas y todos nuestros roles de trabajo, etcétera, se rigen bajo el calendario greco-romano, pues nosotros siempre seguimos en la parte espiritual. No es que estemos judaizando, como dicen algunos, pero en la parte espiritual, creyendo en que es de puesta de sol a puesta de sol que se debe guardar el día de reposo. Ahorita vamos a leer un poco de eso. Y dice, acuérdate del día de reposo, 28, para santificarlo. Recuerden lo que hablamos al principio, les dijo, acuérdate, ¿por qué? Porque ellos habían pasado más de 400 años en Egipto y habían olvidado las leyes de Dios. ¿Saben qué es interesante? Este versículo es interesante porque la primera palabra con la que comienza es con acuérdate. Y miren, cuando ustedes se ponen a ver la mayoría de grupos étnicos, de religiones y demás, este es uno de los mandamientos que quizá es el que más en la actualidad se ha olvidado. Y es interesante, el que más se ha olvidado es el que empieza con la palabra acuérdate. Del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Interesante, ¿verdad? Bueno, ya vimos que definitivamente fue dado mucho antes de la creación, pero en la creación lo vemos en el Génesis. Pero mucha gente dice, bueno, eso era para los judíos.
Adán y Eva no tenían nacionalidad alguna y sin embargo pues se regían también bajo los 10 mandamientos y dentro de estos el cuarto. Y miren acá también en el pueblo judío, miren lo que dice el 10 más, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está en... Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. Noten que nos devuelve a la creación, de donde estaba este santo monumento del séptimo día, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Noten, vamos a ir a un versículo más, Isaías 56. Isaías 56 dice lo siguiente. Escuchen, 56. Voy a ir a partir del versículo número 1. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. Vamos a ver qué es. Saben que bienaventurado es como cuando usted le dice a una persona dichoso. Tiene algo que es muy bueno y que cualquier persona lo desearía. Dice dichoso. Y dice así. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo. Dice, guarda el día de reposo, ¿para qué? Para no profanarlo. Y que guarda su mano de hacer, dice, guarda su mano de hacer todo mal. Y al extranjero, nuevamente, y al extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. O sea, porque yo no soy judío, no puedo entrar en esto. No diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré, dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre perpetuo que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y noten hasta dónde va esto. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, escuchen. Qué lindo es la palabra de Dios. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Muy bien, no vamos a ahondar en esto, podríamos seguir viendo cualquier cantidad de versículos, mas sin embargo es muy claro que el día de reposo, así como los otros 9 mandamientos, no eran exclusivos para el pueblo judío. Eran para todo ser humano, rigen las leyes en las cuales nosotros tenemos una comunión perfecta con el Creador y con nuestro prójimo. Muy bien, vamos a ir un poquito más adelante, vamos a ir al que era nuestro ejemplo, allá en la época del Imperio Romano, Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Dice que nosotros tenemos que seguir su ejemplo en todas las cosas. Lucas 4, vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo número 4. Hay mucha gente que dice, ¿por qué casi no se habla en el Nuevo Testamento del día de reposo? Bueno, pues sí se habla bastante. No vamos a tocar ahorita los versículos, pero saben, porque como ellos eran el contexto de los discípulos era en el tiempo de los judíos, ellos no tenían tanto problema en este mandamiento, porque el pueblo judío guardaba el día de reposo, Jesucristo lo guardaba, sus discípulos lo guardaban, por lo tanto no era un tema tan de conversación como los otros mandamientos que se estaban violando en aquella época, no así en esta más bien es uno de los mandamientos que más se está violando. Lucas el capítulo número 4, dice así la palabra de Dios, escuchen. Voy a ir al versículo 14, 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos,
y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Nuestro Señor Jesucristo, el que es nuestro ejemplo, también Él guardaba este día santo. Él dice que Él ama y guarda los mandamientos de su Padre. En San Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el 15:14 dice que nosotros somos su amigo si hacemos todas las cosas que Él nos manda hacer. Entonces es muy importante que ustedes tengan en claro que aparte de, es muy importante también lo que hemos venido haciendo en la semana, que Dios ha puesto en nuestro corazón, orar por cada uno de ustedes, no importando el grupo étnico, social o la religión que usted profese, sí que usted pues se identifique con nosotros en el conocer que nosotros, una de las cosas que más queremos traer a la mente del ser humano es que aunque la ley nos salva, que hay un tema que pueden ver ustedes ahí en el ministerio, pueden verlo ahí en el Facebook, aunque la ley nos salva, es importante, Jesucristo es quien salva, pero para estar bien nosotros tenemos que pedirle a Jesucristo por medio de su Espíritu Santo que nos ayude a cumplir esa bendita ley de la cual nos hemos olvidado. Y Él hace hincapié mucho en la Biblia acerca de que nosotros debemos de guardar sus mandamientos. Bueno, y esto se da solo acá, para mientras habitemos aquí. Mire, déjeme decirle que su ley es eterna, y si su ley es eterna, dentro de la eternidad de esa ley está el día de reposo. Y yo quiero que nos vayamos al libro de Isaías. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Isaías. Vamos a ir al último capítulo del libro de Isaías. Si usted se pone a leer todo el contexto desde el capítulo número 65 y 66, usted se da cuenta que viene hablando acerca de cuando Dios renueve todas las cosas. Por ejemplo, en el 65:17 usted puede ya empezar a leer, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más habrá pensamiento. Y usted puede leer todo el capítulo, y en el capítulo número 66, que es el versículo que nos interesa, en el versículo 22, yo le pregunto a usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, ¿ya hizo Jesucristo nuevo los cielos y la tierra? No. Y el versículo 22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y escuchen, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Ah, qué interesante. Pues resulta que cuando se hagan nuevas todas las cosas, vamos a seguir observando el día de reposo. Un día en el cual tenemos descanso físico, pero por sobre todas las cosas tenemos una comunión de 24 horas exclusivas, primeramente para estar en contacto con el Creador y para describirle al mundo con nuestro ejemplo que nosotros le rendimos pleitesía al Dios de los cielos y de la tierra, al que creó todas las cosas allá, al que en el sexto día hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Por eso, pues nosotros en este día, en algún momento veremos el tema de por qué los días se cuentan, como les dije al principio, cuando se acuesta el sol, finaliza un día y empieza el otro día. Ya es bíblicamente el día de reposo, ya comenzó el Shabbat, el descanso, que no fue dado solamente para el pueblo judío según la Escritura. Saben que en algún momento veremos que las profecías decían que iba a venir un poder a la tierra y llegó hace casi 2000 años a este mundo y está actualmente, que iba a tratar de cambiar la ley de Dios, y dentro de esto su ataque principal iba a ser en el cuarto mandamiento de su santa ley. Iba a cambiar ese día por otro día espurio, un día que la Biblia no reconoce como el día santo, ¿Por qué tan importante esto? Una persona me decía, ¿qué importa cuál día guardemos mientras guardemos uno para el Señor? Bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia, mas sin embargo voy a tocar uno en concreto, uno pequeñito. Miren,
al principio Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel. ¿Por qué Caín mata a Abel? Bueno, en aquel entonces, para el perdón de los pecados, Dios pedía un tipo de sacrificio en el cual había que llevar un cordero. Dice la palabra de Dios que Dios le pidió a Caín y a Abel que llevaran un cordero y que levantaran un altar, y que por medio de ese sacrificio ellos iban a pedir perdón por sus pecados, a tener una comunicación con Dios, y aparte de esto ellos iban a entender, detrás de esto había un plan para que el ser humano de aquella época entendiera que iba a venir el Cordero de Dios, que iba a morir. Cuando ellos sacrificaban un corderito, iba a morir ese cordero que era símbolo de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que el pecado de ellos recaía sobre ese cordero. Y ese cordero inocente iba a morir por culpa del pecado de ellos. Entonces en aquel entonces se hacía de ese modo. Y cuando ellos oraban, descendía fuego del cielo, consumía la ofrenda, el corderito, y entonces ellos obtenían remisión de pecados. Mas sin embargo, dice la escritura que Caín era labrador de la tierra, Abel, y Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas. Dios lo que pidió fue un cordero. Saben, la palabra de Dios dice que Abel llevó el cordero, levantó el altar, Caín llevó el cordero, levantó el altar, y los dos se arrodillaron a orar. ¿Ustedes creen que Caín llevó cualquier hortaliza o cualquier fruta, lo que hubiera llevado para dárselo al Creador? No, yo me imagino que se esmeró en sacar lo mejor, lo más grande, lo que estaba, tal vez hasta las primicias de los frutos de la tierra que él había labrado. Y de igual manera Abel trajo el mejor corderito. Saben, dice la palabra de Dios que descendió solo fuego sobre la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Nosotros tenemos que entender que nosotros no somos quien para decirle al Señor cómo, cuándo, dónde se hacen las cosas. Nosotros somos las criaturas, y por amor al sacrificio que hizo por medio de su Hijo, de venir a salvarnos, de tener nuevamente la posibilidad de reencontrarnos con Él, y aparte de eso, por lo que vemos todos los días en nuestras vidas, nosotros deberíamos ser agradecidos y no decir ¿por qué este día? ¿Por qué aquel? ¿Por qué no el otro? Dios en su soberanía dijo que era un cordero. Entonces muchas veces en la adoración no es lo que nosotros querramos dar. En el tema de adoración en la Biblia es lo que Dios pide, como Dios lo pide y cuando Dios lo pide, porque Él es el creador de todo y Él nos ama y nos ha dado todo y nos ha dado la vida. Por lo tanto, lo menos que nosotros podemos ser es ser obedientes para con Él. Bueno, yo, como les dije al principio, fue muy agradable pasar un ratito, un tiempito con ustedes. De igual manera vamos a tener una pequeña